Hola, buenas tardes. Comenzamos la cuarta retransmisión del ciclo de videoconferencias sobre diabetes. Bienvenidos después del verano, que hemos tenido ahí un pequeño parón también para que vosotros descanséis. Esta vez contamos con Araceli, con la profesora Araceli Loste Montoya, de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Y esta vez el tema va a ser pues algo yo creo muy interesante, que es la actualización de temas generales sobre diabetes mellitus en el perro y en el gato. Como sabéis, esta es una iniciativa de MSD Animal Health dentro del Campus Symbio, que podéis ver desde cualquier smartphone, iPad, tablet, etcétera, desde cualquier sitio con una conexión 3G, que es uno de los grandes avances ahora de la ciencia. Y pues nada, vamos a ver cómo comenzamos esta cuarta retransmisión. Buenas tardes, Ahmed. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tratar algunos aspectos que algunos son más novedosos, otros quizás no es que sea, le hemos llamado actualización, quizás no es que sea realmente una novedad, pero sí que son aspectos que a lo mejor son fundamentales para el control del tratamiento de la diabetes y en algunos casos no se están utilizando, a lo mejor por desconocimiento o porque parece que es algo más complicado. Entonces, bueno, pues vamos a tratar tres aspectos o tres temas. Vamos a hablar de las proteínas glicadas o proteínas glicosiladas, hablaremos de los controles a realizar por el propietario, algunos que podemos incorporar, nuevos controles que puede realizar el propietario, y hablaremos también de la remisión de la diabetes mellitus en gatos. Vamos a comenzar, como siempre, el diagnóstico de la diabetes suele ser relativamente sencillo, de la diabetes mellitus no complicada. Nos vamos a basar en los síntomas clínicos y en los resultados laboratoriales. Los síntomas clínicos característicos, como ya son conocidos por todos, pues suelen ser la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso. Y esto acompañado de unos resultados laboratoriales como es la hiperglucemia en ayunas y la presencia de glucosuria, la presencia de glucosa en orina, pues nos sirven como diagnóstico de la enfermedad. Siempre este diagnóstico se tiene que completar con una hematología, un perfil bioquímico general, para descartar otras enfermedades concomitantes que puedan aparecer también y que puedan interferir luego en el tratamiento de la diabetes mellitus, y también en la muestra que hemos recogido de orina hacemos siempre un cultivo y un antibiograma, porque es muy frecuente que puedan aparecer infecciones de orina aunque no haya clínica, y eso va a interferir en el tratamiento de la diabetes. Una vez que hemos diagnosticado el proceso, iniciamos el tratamiento. En la mayoría de los animales vamos a instaurar un tratamiento con insulina, aunque luego ya veremos que en el gato a veces pues, puede llegar un momento en el que no la necesitemos. Muy importante el instaurar una dieta adecuada, como ya comentamos en una charla anterior, sobre todo en los gatos, porque nos va a ayudar a conseguir o intentar que se produzca esa remisión de la enfermedad, y luego acompañado de un ejercicio moderado o adecuado a cada mascota. Una vez que hemos puesto este tratamiento es cuando viene ya la parte más complicada de la enfermedad, que es llegar a ajustar en cada animal la dosis de insulina más adecuada y conseguir que ese animal pues tenga una buena calidad de vida. No vamos a poder curar al animal, pero sí que la calidad de vida sea buena. Para ello, lo que tenemos que hacer es ir ajustando el tratamiento. Normalmente vamos a iniciar el tratamiento con insulina con una dosis baja, empezamos con 0,2 o 0,3 unidades internacionales por kilo de peso vivo, y en función de la respuesta clínica que tiene el animal, es decir, de que vayan desapareciendo esos síntomas clínicos que hemos observado, y en función también de cómo se va regulando la glucemia, iremos ajustando ese tratamiento. Para el diagnóstico de la diabetes hemos dicho que uno de los análisis clínicos que realizamos es la determinación de los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Con eso nos va a dar una idea de cómo están y podemos llegar al diagnóstico. Pero de cara a controlar ese tratamiento, hemos visto que la determinación de un valor de glucemia puntual no es adecuado para ir regulando la dosis de insulina que le estamos poniendo al animal. ¿Por qué?
porque es bien sabido que los niveles de glucosa a nivel sanguíneo, la glucemia, está influenciada por muchos factores y que a lo largo del día, si nosotros vamos sacando glucosa a lo largo del día a un mismo animal, vamos a ver cómo hay una gran variación. Esta variación de la glucosa pues va a estar un aumento muy importante, se va a producir como consecuencia de la ingestión de alimento, hay una hiperglucemia postprandial. También la realización de ejercicio lo que produce es un consumo de energía, por eso es importante en los animales diabéticos que la realización de ejercicio sea digamos homogénea o muy similar durante todos los días para que consigamos ese equilibrio entre las necesidades de glucosa y lo que se consume. Hay algunos fármacos que también van a inducir cambios a niveles de glucosa, de los niveles de glucemia a nivel sanguíneo, como pueden ser pues, los glucocorticoides, por ejemplo, y un efecto o un problema muy común cuando los animales vienen a la consulta y que va a influir sobre los niveles de glucosa a nivel sanguíneo va a ser el estrés. El estrés fundamentalmente en los gatos. En los gatos se va a producir una hiperglucemia por estrés. Aquí tenéis una foto, este es Chris, es uno de nuestros pacientes diabéticos. Cuando vino la primera vez para el diagnóstico era un gato muy bueno, era un gato que estaba, pues había una poliuria polidipsia, había perdido mucho peso, estaba muy decaído, no había ningún problema con él, podíamos sacar sangre fácilmente. Conforme se fue recuperando, fuimos poniendo el tratamiento, pues ya no era tan fácil. Para sacar sangre, pues bueno, se pone como veis en esta imagen, que al final pues hemos tenido que recurrir a la sedación porque no es posible. No solamente estas situaciones que digamos serían más extremas van a producir un cambio en la glucemia, en el gato simplemente por sacarlo de casa, ponerlo en el transportín, llevarlo en el coche, llevarlo a la consulta, estar en la sala de espera, entrar, eso supone un gran estrés y puede producir niveles de glucemia, incrementar la glucemia en niveles muy altos que puedan ser similares a los que tendría un gato con diabetes. Por lo tanto, en este caso y en el perro también, por todos estos factores que hemos dicho que pueden modificar esos niveles de glucemia, vemos que no es válida la determinación de una glucemia puntual para modificar los niveles de insulina que le estamos dando. Por eso, bueno, pues se buscó qué otras moléculas se podían valorar para ir controlando cómo se va, digamos, arreglando esos niveles de glucemia altos para ir modificando los niveles de insulina que le vamos a administrar a ese animal. Para ello, pues y hace unos años se propuso la utilización de las proteínas glicadas o también se denominan proteínas glicosiladas. Estas proteínas glicadas se van a formar, son unas moléculas que se forman por la unión de proteínas sanguíneas con la glucosa. La ventaja que tienen es que estas proteínas se van a unir con la glucosa, dando lugar a un compuesto que es estable. Por lo tanto, no va a estar afectado por esas variaciones puntuales de la glucemia que hemos visto anteriormente. Tenemos dos proteínas glicadas que podemos utilizar. Si bien actualmente la que con más frecuencia se está utilizando es la fructosamina, pero se pueden utilizar las dos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La fructosamina se forma por la unión de una molécula de glucosa con una proteína sanguínea. La proteína mayoritaria es la albúmina, por lo tanto la mayor parte de la fructosamina va a estar formada por la unión de albúmina a la glucosa. Primero en esa reacción se forma un compuesto que es inestable, pero esa reacción continúa y va a dar lugar a un compuesto ya estable que es la fructosamina. La hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada se va a formar por la unión de la glucosa, pero en este caso se une a la hemoglobina. Ocurre lo mismo, forman un compuesto que es inestable, pero a continuación se forma un compuesto estable. Por lo tanto, estos dos, una vez que se forma la fructosamina y que se forma la hemoglobina glicada, ya no se va a ver influenciada por glucemia o bien por la ingestión del alimento, por la realización de ejercicio. ¿Qué información nos aporta? Cuando nosotros sacamos una muestra de sangre y valoramos la glucosa que hay a nivel sanguíneo, estamos determinando el nivel de glucosa que hay en ese momento.
Sin embargo, cuando nosotros determinamos tanto la concentración de fructosamina como de hemoglobina glicada, lo que estamos valorando no es la glucemia de ese momento, sino lo que nos permite valorar es la glucemia media que ha tenido el animal durante un periodo de tiempo, es decir, un tiempo anterior a la obtención de esa muestra de sangre. Ese tiempo va a variar, va a ser variable dependiendo de que determinemos la fructosamina o bien la hemoglobina glicada. ¿Por qué? Pues porque la duración que van a tener estos compuestos es la vida media que tienen estas proteínas en sangre. La fructosamina, como es el compuesto formado por la unión de la glucosa con la albúmina, va a tener una duración aproximada de unos 8 o 10 días. Y la hemoglobina glicada pues tiene una duración mayor porque la vida media de la hemoglobina es mayor, es de unos 120 días. Por lo tanto, si yo saco una muestra de fructosamina, voy a medir la glucemia media que ha tenido un animal, más o menos alrededor de unas 2 semanas previas al análisis que yo le he hecho. Si yo determino la hemoglobina glicada, lo que voy a determinar es la glucemia media que ha tenido el animal durante un periodo más largo, unos 2-3 meses aproximadamente, es lo que nos permitirá valorar. En realidad es lo que nosotros queremos saber de un animal diabético, no nos interesa saber en un momento puntual cómo está la glucemia, sino a más largo plazo, porque lo que queremos es mantener el mayor tiempo posible esa glucemia dentro de esos niveles de valores normales. ¿Qué ventajas tienen frente a la determinación de la glucosa sanguínea? Pues ya las he explicado, es que no interfieren en esas hiperglucemias puntuales y por lo tanto nos va a permitir modificar y conocer con más exactitud cómo están los niveles de glucemia en ese animal durante un periodo de tiempo más largo. Perdona, suelen ser bastante fiables, es decir, una vez que lo determina si está alto es palabra de Dios o hay que tener en cuenta que pueden existir, ¿no? Sí. Quizá unos pequeños artefactos. Bueno, luego explicaré un poco en la fructosamina, como son compuestos que se van a unir, la fructosamina se une a la albúmina, si hay alteraciones a nivel de la albúmina, si nos encontramos con niveles bajos de albúmina, hipoalbuminemias o hiperalbuminemias, eso puede interferir en los niveles de fructosamina. Por eso, siempre que hacemos, y normalmente cuando estamos evaluando a un animal, hacemos un bioquímico, una hematología y entonces vemos si en el caso de que hubiera una modificación muy importante en el nivel de albúmina, fundamentalmente porque la mayoritaria, tenemos que valorar que el nivel de fructosamina no es real. Puede ser, si la albúmina es más baja, tendremos el valor que nos da la fructosamina será más bajo y si es más alta, más alto. Lo mismo ocurre con la hemoglobina glicosilada. Si tiene anemia, hay menor cantidad de hemoglobina y por lo tanto los niveles de hemoglobina glicosilada estarán disminuidos. Si hubiera una policitemia, pues tendríamos el caso contrario. Por lo tanto, hay que valorar también. Siempre hay que valorar todo en su conjunto y luego ya lo comentaré, como cualquier análisis laboratorial que hacemos, hay que valorarlo y hay que interpretarlo junto con la clínica del animal. No sirve de nada interpretar un valor solo si no tenemos en cuenta cómo está el animal, porque si el animal está bien y resulta que el nivel de fructosamina está un poco elevado, no entra dentro del rango que sería de normalidad, pero ese animal está clínicamente bien, no tiene ha desaparecido esa sintomatología, pues a lo mejor yo lo mantengo dentro con esa dosis de insulina sin modificar. Hay que jugar un poco con todo, aquí no es 2 más 2, no son 4, y cada animal es distinto, entonces hay que ir un poco pues, valorando todo en su conjunto. Fundamentales, como digo, a la hora de ajustar la dosis de insulina. No debemos nunca de modificar la dosis de insulina en un animal diabético en base a una muestra única de glucosa en sangre, porque eso nos puede llevar a errores. Después pondré unos ejemplos en el que se ve muy claramente como si nos basáramos en los niveles de glucemia y modificásemos la insulina en función de esos niveles, podemos producir pues, problemas graves para el animal. Por eso no ajustar nunca la dosis de insulina solamente por un valor de glucemia puntual, porque puede estar en ese momento, puede estar disparado, estar muy alto y nosotros subir la dosis de insulina y provocar una hipoglucemia. Entonces, cuidado con eso, con utilizar valores de glucemia puntuales para modificar la insulina. ¿Qué utilizamos? ¿Fructosamina o hemoglobina glicada?
En el momento actual la que se está utilizando es la fructosamina, es la técnica que tienen puesta a punto los laboratorios, es una técnica sencilla, la muestra que tenemos que enviar al laboratorio es una muestra de suero y es un análisis muy sencillo. Otra diferencia también que hay entre ellas es el periodo de tiempo que nos permite valorar. Normalmente y sobre todo al principio, cuando empezamos a controlar al animal, los controles que hacemos son más seguidos, suelen ser una semana, cada 15 días, un mes. Por eso se ajusta mejor los valores de fructosamina, porque los valores de hemoglobina glicada nos van a valorar una glucemia media muy larga, de unos 2 o 3 meses. Eso sería válido pues, en un animal, por ejemplo, cuando ya lo tenemos controlado y viene cada 6 meses, por ejemplo. Pero si no, resulta más útil conocer los valores de fructosamina. Eso en el momento actual es lo que se está utilizando. Si bien es verdad que ahora, por ejemplo, en medicina humana, que hasta ahora la fructosamina había sido también la hemoglobina glicada que se estaba utilizando para controlar a los pacientes diabéticos, en este momento se están planteando y parece que la idea es sustituirla por la hemoglobina glicada. Entonces, bueno, en este momento en veterinaria utilizamos la fructosamina, pero puede ser que de aquí a un tiempo cambiemos. He comentado que determinar estas proteínas es muy importante para controlar al animal y para ver cuál es la respuesta al tratamiento, pero siempre es muy importante tener un valor previo. Siempre nosotros, cuando llega un animal en el que diagnosticamos la diabetes, siempre pedimos también la fructosamina, porque de esa manera vamos a tener un valor de referencia previo a iniciar el tratamiento. Y en el caso de los gatos es fundamental, por lo que he comentado antes de esas hiperglucemias de estrés. Normalmente, si hay una hiperglucemia alta con una glucosuria, tenemos el diagnóstico casi seguro de que hay una diabetes, pero nunca está de más pedirlo, y sobre todo porque vamos a tener ya un valor de referencia antes de iniciar el tratamiento, y eso nos sirve para ver cómo va respondiendo al tratamiento. Lo que he comentado anteriormente, siempre la interpretación del resultado de la fructosamina en conjunto con la clínica del animal. Si un animal está respondiendo bien, clínicamente está bien, pero los valores de fructosamina todavía no llegan a ajustarse, pues quizás no deberemos de aumentar la dosis de insulina. Hay que jugar un poco con las dos cosas. Y lo que me has preguntado antes, siempre tener en cuenta los valores, en el caso de la fructosamina, de la albúmina, porque si hay una modificación importante puede estar también y darnos un dato que sea erróneo. Como vemos, tiene muchas ventajas y ya digo que es fundamental para modificar el tratamiento en pacientes diabéticos, pero no nos va a, digamos, a aportar toda la información necesaria, porque si en un animal yo hago un análisis de fructosamina, veo que la fructosamina está muy alta, yo sé que no se está regulando bien, pero no me está diciendo cuál es la causa por la que no se está regulando bien, Por lo tanto, para ello tendremos que hacer, lo veremos luego un poquito más adelante, haremos curvas de glucemia que realmente son las que nos van a decir cuál es la causa y por qué no se está regulando bien. Aquí he traído los valores de referencia del laboratorio con el que trabajamos nosotros. Siempre hay que contrastar el resultado que te da el laboratorio con su intervalo de referencia. Puede haber variaciones dependiendo del laboratorio. Aquí simplemente yo he puesto las tablas del laboratorio con el que trabajamos. Normalmente los valores de fructosamina en un perro normal, que no sea diabético, están en torno a 175 hasta 395 micromoles litro. En los diabéticos controlados a veces podemos estar dentro de este intervalo, pero muchas veces, a pesar de que la clínica es un animal que responde bien, que ha mejorado clínicamente, esos valores de fructosamina pueden estar por encima de ese intervalo, pueden estar entre 350, 450, puede estar bien controlado si hay una buena respuesta clínica. Cuando decimos que hay una mala regulación, pues cuando los niveles de fructosamina en el caso del perro están por encima de 500 micromoles litro, ya consideramos que no está bien regulado, y cuidado porque también nos va a aportar información sobre si puede existir un riesgo de hipoglucemia. Si la fructosamina está por debajo de 300 micromoles litro en un diabético, hay que revisar todo y a lo mejor deberemos de bajar la dosis de insulina porque corremos el riesgo de que haya una
una hipoglucemia. En el caso de los gatos, normalmente el valor de fructosamina está un poco más elevado. En el laboratorio con el que trabajamos llega hasta 400, hay algunos laboratorios en el que hay más diferencia entre el perro y el gato. En los diabéticos bien controlados consideramos que entre 350 a 450 estaría bien, siempre suelen ser valores mayores que ese intervalo de referencia. Diríamos que la regulación está, bueno, es moderada, no está del todo bien cuando ya alcanza un valor de hasta unos 550, por encima de 550 600 ya está, hay una mala regulación, y en el caso del gato igual que en el perro, si los valores de fructosamina están por debajo de 300, cuidado porque puede haber riesgo de hipoglucemia y deberemos de disminuir la dosis de insulina. Aquí he traído dos ejemplos en los que se ve muy claramente cómo son fundamentales la valoración de las proteínas glicadas para controlar y para regular el tratamiento de insulina. Este es Chris, el gato que hemos visto antes tan estresado. Al principio veis que estaba muy tranquilo, luego cambia. En el momento del diagnóstico presentaba una fructosamina de 947, claramente muy elevada, y la glucemia estaba en 490, era una glucemia también muy elevada. Era un animal con una poliuria, polidipsia, polifagia, había perdido mucho peso, estaba delgado, muy mal aspecto del pelo, decaído. Empezamos a tratar con 0,3 unidades kilo cada 12 horas, lo vamos revaluando cada semana, vamos incrementando la dosis en función de si hay respuesta clínica o no, y al mes volvemos a reevaluar. Al mes nos damos cuenta que la fructosamina ya ha disminuido, está en 595, decimos bueno, pues que ya empieza a regularse, no está del todo bien, pero la glucemia sigue en 450. En este caso vemos que no hay mucha diferencia del primer día que vino. En este momento ya estaba con 0,7 unidades kilo cada 12 horas y había una mejoría clínica. A los 2 meses los valores ya se aproximan mucho a ese intervalo de referencia, ya podemos decir que está bien regulado en ese momento, había una buena respuesta clínica, el animal estaba muy bien, pero los niveles de glucosa siguen muy altos, están muy similares a los que vimos el primer día, 489. Si yo ese día le saco sangre, hago una glucemia y me encuentro con estos valores y le subo la dosis de insulina, pues muy probablemente provocaría una hipoglucemia. Por lo tanto, bueno, en este momento hubo que bajar, pues porque hay que ir modificando también en función de la respuesta, en función también de la ganancia de peso, vamos modificando. En ese momento estaba con 0,6, una buena respuesta clínica. Aquí se ve claramente como si nos basamos en la determinación de una glucemia puntual, podemos provocar, en la mayoría de las veces, el problema que puede producirse es que hay una hipoglucemia porque incrementemos la dosis. Este es otro caso, esta Tusa es una hembra, una Yorkshire, se diagnosticó en el momento del diagnóstico, lo único que presentaba era una poliuria, polidipsia, el nivel de glucemia era de 385 y la fructosamina era de 521, era una fructosamina ya elevada. Empezamos a tratar con 0,3, era una hembra que estaba entera. Como siempre en las hembras enteras, comentamos al propietario que es conveniente que se castren, que se vacíen para que podamos regular bien el tratamiento, si no, no podemos regular. Como muchas veces ocurre, los propietarios te dicen que bueno, que se lo pensarán, pasan unas semanas, vuelve al mes, no se lo seguían pensándoselo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la fructosamina en este momento, habíamos incrementado la insulina un poquito en esas semanas entre medio, pero la fructosamina había incrementado, estaba en 854, con un valor de glucemia más elevado que estaba al principio. ¿Por qué? Pues porque en hembras castradas es muy difícil regular. En ese momento ya se deciden a castrar porque ven que no se está controlando, dejamos que pase un tiempo después de la cirugía, a los 3 meses vuelve otra vez y en ese momento ya vemos que la fructosamina se ha normalizado, está dentro del intervalo, la glucemia está en 263, con 0,6 unidades kilo cada 12 horas, con una mejoría clínica evidente. A los 6 meses vemos que ese intervalo, la fructosamina sigue estando dentro del intervalo, la glucemia está bien para un diabético que viene por la mañana sin haber pinchado la insulina, hay una buena respuesta. Vino la semana pasada, ya después de 18 meses de estar en tratamiento, clínicamente estaba bien,
Sacamos una muestra de glucosa, estaba a 434, estaba más elevada, sin embargo la fructosamina estaba baja, estaba en 200. En este momento decidimos disminuir la dosis de insulina por un posible riesgo de hipoglucemia. Si yo me baso también aquí en este momento solamente en la glucemia, puedo pensar que necesita más dosis de insulina, incrementar y provocar una hipoglucemia. Por eso, recalcar la importancia de la determinación de la fructosamina para modificar los tratamientos de insulina. Bueno, Perdona un segundito. Sí. Más que nada, bueno, normalmente las preguntas los solemos hacer al final, pero como bien, es de un caso y es una cosa muy fácil, vete dos hacia atrás. Sí, básicamente, además que me parece interesante este tema. Javier dice, viendo que la fructosamina se ha ido regulando al mes de inicio con dosis de 0,3 unidades internacionales por kilo, ¿por qué deciden subirla a 0,7 si sintomáticamente había mejorado? Sí, no, a ver, yo he hecho el salto ese del diagnóstico al mes. Siempre que diagnosticamos y empezamos al tratamiento, el animal vuelve a la semana, entonces en ese tiempo no vale la pena volver a hacer analíticas porque no va a haber cambios significativos. Nos basamos en la respuesta en lo que ve el propietario. Normalmente empezamos con dosis bajas, que en la mayoría de los animales son muy pequeñitas y van a necesitar más. Si en esa semana no ha habido un cambio en esa sintomatología, aumentamos un poquito, aumentamos en torno a un 25%. En esa semana habremos aumentado, vuelve a la otra semana. En función de la clínica volvemos a aumentar. Hasta el mes no volvemos a hacer una analítica de fructosamina porque si bien es verdad que en 2 semanas sí que puede haber modificaciones, pero las espaciamos un poquito porque a veces si hacemos en 2 semanas no hay un cambio significativo, ha pasado poco tiempo. Entonces sí que en ese periodo de tiempo hemos ido incrementando y cuando ha venido estaba en 0,7 ya. Por eso, digamos que he hecho así el salto, pero no es... Antonio le había contestado que se va haciendo según una respuesta clínica cada semana. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Nada. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Vamos a pasar a los controles del propietario. Ya se ha comentado en las charlas anteriores la importancia de la colaboración del propietario en el éxito del tratamiento de un animal diabético. Si no colabora el propietario es muy difícil. Hasta ahora había una serie de controles rutinarios que realizaban los propietarios en su casa, que es pues valorar si la ingestión de agua disminuye, es muy sencillo de valorar. Si disminuye la producción de orina, es muy fácil, si el animal no se aguantaba en casa y vemos que ya se aguanta, o si teníamos que bajarlo más veces a la calle y ahora pues parece que aguanta más tiempo. También otro aspecto importante es ver cómo va el apetito, si tenía una polifagia y ahora come menos, o si era un animal que no tenía apetito, está comiendo mejor, cómo se come la comida, si acepta bien la nueva dieta o no. Todos esos aspectos en cuanto a la alimentación y un poco en cuanto al estado general del animal. Muchas veces pues a lo mejor vienen decaídos y vamos viendo cómo responden. Otro aspecto también que siempre valoramos es el peso. Normalmente eso ya aunque lo controle el propietario, pero siempre cuando vienen a la consulta los pesamos y también les decimos que controlen con tiras de orina para ver la presencia de glucosa y de cuerpos cetónicos en orina. Normalmente en los diabéticos, sobre todo al principio, pues vamos a ver que las tiras, como en esta que tenemos aquí, las tiras de glucosa pues están a tope, es el color más fuerte, eso nos indica que los niveles de glucosa en orina son muy elevados y lo ideal es que los cuerpos cetónicos pues sea negativo como la que tenemos aquí arriba. Conforme se va regulando la glucemia, esos niveles de glucosa en orina tienen que ir disminuyendo. Y otro aspecto también que tienen que valorar, bueno, en sí, cuando ponen la tira de orina, ven que aparecen cuerpos cetónicos, pues que acudan al veterinario porque es un riesgo de que haya una cetosis. Otro aspecto que tienen que valorar también es en el caso de que varios días, si meten la tira de orina, ya hay glucemias negativas, porque en esos animales corremos el riesgo de que haya una hipoglucemia también. Entonces, en ese momento también les decimos que vengan a la consulta para reevaluar. Estos eran los controles que hasta ahora estaba haciendo el propietario de forma pues rutinaria. Pero en los últimos años pues se está incorporando o proponiendo que el propietario pueda, o que algunos propietarios y también algunos pacientes puedan realizar las curvas de glucemia también en casa.
Si bien es cierto que lo que se recomienda es realizar por lo menos la primera curva de glucemia en el hospital para valorarlo, pero hay muchos animales para los que supone un gran estrés llegar al hospital. Para poder realizar la curva de glucemia necesitamos primero que el animal coma. Muchas veces cuando tanto perros como gatos los dejamos en el hospital no quieren comer. Si un animal no quiere comer no podemos pinchar insulina y por lo tanto no podemos hacer la curva de glucemia. Además está por otro lado el estrés que hemos visto en los gatos, fundamentalmente es un ejemplo muy llamativo. Si un animal se estresa mucho, eso va a hacer también que las glucemias estén más elevadas. Por lo tanto, se ha planteado la posibilidad de que algunos pacientes, y en función también de cómo veas al propietario, puedan realizarse esas curvas de glucemia en casa. De esa manera, pues el ambiente es más relajado, no se estresa el animal, come, normalmente en casa come, cosa que en el hospital no quiere comer, y lo que tenemos que hacer es entrenar al propietario y enseñarle cómo tiene que hacerlo. Le enseñaremos a hacerla, hará la curva de glucemia, pero la interpretación siempre la tendremos que hacer nosotros y las modificaciones de la insulina siempre nosotros. No dejar que el propietario la interprete y haga las modificaciones, porque si no, pues puede haber problemas. Bueno, ¿cómo se hace? Pues esto ya yo creo que todo el mundo ya lo sabe. Lo que hacemos es a primera hora de la mañana le damos de comer, vamos a seguir la rutina que lleva el animal normalmente, la comida que le están dando normalmente, se le saca una muestra de sangre antes de que coma, se le da la comida, se pincha la insulina y cada 2 horas se extrae una muestra de sangre. En el caso de que estemos inyectando la insulina cada 12 horas. Si inyectásemos una vez, pues lo ideal sería hacerlo 24 horas, lo cual complica bastante el realizar una curva de glucemia. ¿Qué hay que enseñar al propietario? Pues lo primero tenemos que enseñarle cómo tiene que sacar sangre. No tiene que sacar sangre por punción venosa, como nos ve a nosotros en la consulta, sino que simplemente pues es pinchar un poquito, o bien pueden pinchar en la zona del pulpejo o en las almohadillas, o bien pinchar en la cara interna del pabellón auricular. Necesitamos una gotita de sangre, muy poquito, para que se manche justo la tira del glucosímetro, pero es verdad que es poca cantidad, pero tiene que salir. Entonces, bueno, pues hay que enseñarle. También le tenemos que enseñar el manejo del glucosímetro. No tiene ningún misterio, pero tiene que saber, bueno, pues cómo mantener las tiras reactivas, que no se queden fuera para que no les dé la luz, no se estropeen, que antes de empezar a utilizarlo pase los controles, un control alto y un control bajo de glucemia para ver que está, de glucosa para ver que está bien, y cómo tiene que meterla. Son muy sencillos, metes la tira, se enchufa el glucosímetro, pones la gotita y a continuación te da el valor, y anotarlo. Lo que sí que es importante es o bien utilizar un glucosímetro que esté validado para veterinaria, o bien uno de humana, pero que lo hayamos contrastado con un aparato de analítica convencional para ver la relación que hay, porque normalmente los glucómetros suelen dar un valor más bajo de glucemia que el que obtenemos con un analizador. ¿Qué información nos va a aportar? Bueno, le enseñamos, perdemos el tiempo que haga falta y que el propietario la haga en casa. ¿Por qué es importante? Pues porque nos va a dar mucha información, sobre todo en aquellos pacientes en los que no logremos que se puedan regular. La regulación no es correcta. Sí que es importante, antes de empezar a pensar en cosas raras, de qué puede estar pasando, que empecemos de lo más sencillo. Es decir, de primero, si el mantenimiento de la insulina, la conservación es la correcta o no, si está en nevera, si la homogenización es correcta, las jeringas de insulina, si son las correctas o no. Luego veremos con el VetPen, pues puede mejorar este tema, pero es muy importante lo de las jeringuillas, es un tema muy importante, porque puede ser que al principio le hayamos dado una a nosotros, la que sea correcta, pero luego se les acaba, van a la farmacia, les dan una de humana y entonces allí puede haber un lío. Entonces eso, revisarlo bien, revisar cómo carga, revisar cómo pincha, todos esos factores, que esté todo bien. Descartar otras enfermedades concomitantes que puedan aparecer y que puedan ser las que hagan que no funcione bien la insulina. Pero si no, tendremos que ver qué es lo que está pasando, qué niveles hay de glucemia, cuándo actúa, cuánta duración. Y para eso pues nos va a aportar información la curva de glucemia.
¿Qué información nos aporta? Pues la efectividad de la insulina, si funciona o no y cuándo empieza a funcionar, el nadir de la glucosa, es decir, el nivel más bajo, que en el perro está entre 90 y 150 miligramos de decilitro, en el caso del gato pues un poquito más alto, hasta 180, y la duración del efecto. Y siempre incidir en que el veterinario sea el que interprete la curva, no el propietario. Esta sería una curva ideal, una curva de glucemia ideal en un paciente diabético, que es muy raro que se obtengan así, tan perfectas. Normalmente partimos por la mañana, le damos la comida, bueno, sacamos la primera muestra de sangre, sería este valor, le damos la comida, pinchamos la insulina y vamos sacando sangre cada 2 horas. Lo ideal sería que la mayor parte del tiempo, pues por lo menos unas 8 o 10 horas, estuviera los niveles de glucemia entre 90 y 250 miligramos de decilitro, que el nadir estuviera entre 90 y 150 en el perro y en el gato pues hasta 180, y la duración pues un efecto por lo menos de unas 8 horas. Este sería la curva ideal, pero nos podemos encontrar otras cosas. Podemos encontrarnos, por ejemplo, pues el efecto Somogyi, una hipoglucemia marcada, por debajo, el nadir por debajo de los valores en los que se tendría que estar, por debajo de 90, y hay una hiperglucemia de rebote. En este caso, lo que tenemos que hacer es disminuir la dosis de insulina. Muchas veces pues empezar otra vez desde cero y empezar con dosis pequeñitas y ir aumentando, ajustando poco a poco. Nos podemos encontrar otras veces pues que la duración de la insulina sea corta, que no lleguemos a que se produzca a llegar a ese valor del nadir y que esa duración sea menor. En ese caso pues tendremos que mirar si cambiamos o bien la insulina a una duración más larga o bien cambiar la pauta de administración. Otras veces nos podemos encontrar pues que ese nadir, en lugar de producirse pues entre 4 o 6 horas, se produce con antelación. En ese caso también tendremos que valorar la insulina que estamos utilizando y a lo mejor utilizar una de absorción más lenta. Y también nos podemos encontrar una resistencia a la insulina, el animal en el que los niveles de glucemia se mantienen todo el rato por encima de 250. En este caso hay que valorar qué aspectos pueden estar produciendo esa resistencia a la insulina. En el caso del perro, lo más frecuente, descartar siempre infecciones de orina, otitis, infecciones a nivel de la piel, por ejemplo, descartar, bueno, en hembras si están enteras, pues castrarlas. La gestación, si es una hembra que está gestante, y animales con Cushing, por ejemplo. En el caso del gato, pues también las infecciones secundarias y pues el hipertiroidismo o la acromegalia. Y ya por último, pues vamos a pasar al último de los aspectos que vamos a tratar hoy, que es la remisión de la diabetes en el caso de los gatos. La diabetes en los gatos es distinta, o en la mayoría de los gatos es distinta a la que solemos ver en el caso del perro. Es una diabetes que se podría equiparar a la diabetes tipo 2 de humana, en la que se produce porque hay una resistencia a la insulina y además hay un agotamiento de las células beta del páncreas y no están produciendo suficientemente la cantidad de insulina. Digamos que en torno a un 80% de los gatos tienen este tipo de diabetes. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de factores que van a influir y van a producir esa resistencia a la insulina. Uno de ellos, y que ya lo comentamos en la otra charla, es la obesidad. Es un factor que hay que tener en cuenta y que tenemos que controlar. Por lo tanto, muy importante siempre en el tratamiento de los gatos, la dieta. En el caso de ese agotamiento, digamos, de las células del páncreas se produce por periodos de hiperglucemia crónicos durante mucho tiempo, ejercen un efecto de toxicidad, y si nosotros conseguimos bajar esos niveles de glucemia, uno de los mecanismos es cambiar la dieta, porque normalmente las dietas son muy ricas en hidratos de carbono. Utilizamos una dieta con bajo contenido en hidratos de carbono, alto en proteínas, y es un pilar, digamos, fundamental del tratamiento de la diabetes y que nos va a ayudar a que se pueda producir la remisión en los gatos. Podemos utilizar a la vez la insulina. Algunos veterinarios pues ponen la dieta solo y no ponen insulina. Otros lo que hacemos o solemos hacer muchas veces es empezar con dosis muy bajitas, con 0,2 unidades kilo cada 12 horas.
además de la dieta, y entonces un poco ir regulándolo. Porque en el momento en el que, a ver, lo primero que no lo he dicho, no todos los gatos, en todos los gatos se va a producir la remisión de la enfermedad, en algunos sí. Entonces, en esos en los que se vaya a producir como efecto de esa respuesta a la dieta que estamos dando, las necesidades de insulina van a ir disminuyendo. Entonces, tenemos que hacer controles seriados para no provocar una hipoglucemia. ¿Cuándo decimos que hay remisión? Cuando tenemos un gato en el que estábamos tratando con insulina y lleva 4 semanas sin necesitar insulina. Un gato en el que ya no hay clínica, que se ha recuperado y que además las glucemias se han normalizado. ¿Cuándo se produce la remisión? Bueno, lo primero, no en todos los gatos se va a producir y es muy variable. Hay gatos en los que se puede producir muy pronto, pero en otros pues pueden tardar hasta 2-3 meses. Hay que tenerlo en cuenta y en el momento en el que veamos que los niveles de glucemia y sobre todo los de fructosamina van disminuyendo, deberemos de ir disminuyendo también la insulina. Aquí es muy importante el diagnóstico precoz, ¿no? Hay una proporción, ¿no? Cuanto antes detectemos ese estado diabético, más fácil, ¿no? Será que eso es. Remita. Cuanto menos tiempo lleven se esté produciendo esa toxicidad producida por la hiperglucemia, más fácil será que se recuperen las células. Entonces, por eso es muy importante siempre instaurar la dieta desde el principio. En los gatos a veces es difícil que empiecen a tomar una dieta nueva, pero entonces es muy importante hacérselo saber al propietario porque podemos lograr que ese animal pues deje de Y lo cambiaremos de forma paulatina, ¿no? Sí, es decir, siempre con una cantidad, no de golpe. No, siempre que vayamos a hacer un cambio de dieta en cualquier animal, ese cambio tiene que ser progresivo para evitar que haya problemas. ¿Por qué se produce la remisión? Bueno, ya lo hemos comentado, porque se estaba produciendo una toxicidad por esos niveles de glucosa tan elevados y eso hacía que esas células del páncreas no pudieran segregar la insulina. Si disminuimos la glucemia, pueden volver a funcionar. ¿Cómo sabemos que hay remisión? Si yo estoy tratando a un gato y el propietario me dice que está mejorando y además los controles que está haciendo con tira de orina, dice, oye, que es que ha salido hoy glucosuria negativo y mañana también, llevo 2 o 3 días, bueno, pues que venga a la consulta, lo reevaluamos, pueden aparecer signos de hipoglucemia también en algunos de ellos y una vez que viene a consulta valoramos la fructosamina, la glucemia y vemos si realmente están disminuyendo los niveles de glucemia y tenemos que ir retirando la insulina en el caso de que esté en tratamiento. Esto precisamente, perdona, contesta y así vamos contestando alguna preguntemos más interactivo, ¿no? Hoy en medio de la charla de por qué, si deben ser las tiras negativas de orina, ¿por qué hemos parado, ¿no? ¿Por qué puede haber riesgo? Y realmente porque, bueno, porque realmente, a ver, digamos que la detección de la glucosa en orina, la glucosuria, no es muy exacta. Quiero decir que el borde ese entre negativo y positivo débil, ¿cómo sabemos que se va a producir una hipoglucemia? ¿No? Entonces, en los diabéticos siempre es mejor que las tiras de orina nos den un positivo débil que una glucosuria negativa. Si tenemos glucosurias negativas, corremos el riesgo de que haya una hipoglucemia. Claro. Entonces, siempre mejor que nos dé positivo débil. Si no, hay que reevaluar. Porque corremos el riesgo de que haya una hipoglucemia. Por eso siempre, si en un gato varios días seguidos la glucosuria es negativa, pues hay que reevaluarlo. Eso es importante. ¿Qué hacemos si en ese caso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir disminuyendo progresivamente el tratamiento con insulina. Si estábamos inyectando insulina, vamos a ir bajando de forma progresiva. Si estamos pinchando cada 12 horas, pues vamos bajando la dosis. Si llega un momento en el que la dosis es muy bajita, podemos espaciarlo a 24 horas y vamos viendo cómo responde. Hay que seguir haciendo controles y, sobre todo, muy importante, que no aparezcan esos factores de riesgo que pueden hacer que otra vez aparezca esa hiperglucemia. Sobre todo, muy importante, controlar cualquier tipo de infección en los gatos, pues como este que tenemos aquí, cualquier gingivitis, sarro que tengan, infecciones de orina. Eso es un factor de riesgo para que pueda otra vez aparecer la diabetes, digamos, otra vez y necesitar insulina. Y por eso es fundamental también la dieta, mantener al animal con esa dieta. Aunque llegue el momento en el que dejemos de tratar con insulina, pero la dieta sí. Y controles periódicos.
Un aspecto que yo creo que es importante, en un artículo publicado en el año 2010, es bastante reciente, por el grupo de Utrecht, estudiando pues, un número importante de gatos. Lo que a nosotros nos interesaría saber es si yo, una vez que diagnostico un gato, puedo decir si en ese se va a producir la remisión o no y cuánto va a durar. Ellos lo que vieron en su estudio es que la remisión más o menos estaba en torno al 50% de los gatos diabéticos que estaban tratando y la media de aparición de la remisión estaba en torno a los 48 días después de iniciar el tratamiento con insulina. ¿Qué factores ellos han ido buscando? A ver qué factores nos pueden predecir si va a haber remisión o no en un gato. Y han visto que hay dos factores que parece que tienen cierta relación. Uno de ellos es el colesterol. Han visto que aquellos gatos con niveles de colesterol más elevados tenían una menor probabilidad de remisión. Y otro dato muy importante y significativo es la edad del animal. Se ha visto que cuanto más tarde aparece la diabetes mellitus y aparece en animales más viejos, en animales geriátricos, más fácil es que aparezca la remisión. El estudio que hicieron ellos vieron que en animales de mayores de 12 años la probabilidad de remisión estaba en torno al 70%, muy elevada. Cuando ya baja la edad, en torno a 10, 12 años, baja por debajo del 50% y por debajo de 10 años ya baja bastante, entre 30 y 40%. Y otro aspecto importante es saber si es transitoria o es permanente. Normalmente no suele ser permanente. Al cabo de un tiempo el animal vuelve otra vez a necesitar. ¿Cuánto es esa duración? Pues en este estudio vieron que la duración media era de unos 114 días, en torno pues, a unos 3 meses y medio. Y también han buscado qué factores nos pueden indicar que la duración va a ser mayor o menos. Y el factor fundamental es la concentración de glucemia. Han visto que si esos niveles no conseguimos tener esos niveles bajos, sino que se van incrementando, conforme se van incrementando, la duración de la remisión va disminuyendo. Por lo tanto, muy importante por eso la dieta, el mantener esa dieta, para intentar una dieta baja en hidratos de carbono, para intentar que esos niveles se mantenga. Acabas de contestar una de las preguntas que acabas qué de bien, surgir. me he adelantado. Entonces ya simplemente ya para terminar y para que pases a presentarnos tú algo, Tampoco. simplemente recalcar la importancia de la fructosamina para el ajuste del tratamiento de insulina, nunca utilizar el valor de una glucemia puntual para modificar la insulina, por los riesgos sobre todo de hipoglucemia. Fundamental la colaboración del propietario, incluso ya hemos visto que en algunos casos podemos incluso hacer que ellos puedan realizar las curvas de glucemia. Muy importante la realización de curvas de glucemia para en aquellos animales en los que haya una respuesta que no sea buena, y tener en cuenta que a algunos gatos se puede producir la remisión y que debemos de intentar, sobre todo importante, poner una dieta adecuada desde el principio y realizar esos controles periódicos. Y con esto pues yo creo que ya se lo has hecho clavadito. Joder. Muy bien. Pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar un poco a contestar, porque hay preguntas muy interesantes. Tú no las has visto, pero yo sí. Alguna he intentado meterte ahí baza. Pues simplemente recordaros, porque has hablado del BetPen como una forma de administración. La verdad es que es muy ventajosa respecto a lo que es Caninsulin. Caninsulin lo tenemos sabéis que lo tenemos en viales y que bueno, es la insulina veterinaria de elección para todos, para perros y gatos. Pero la verdad es que hemos intentado evolucionarlo. Ya la verdad es que la última vez Lola me reventó la presentación. Bueno, a ella se lo permito. Tenemos lo que se llama BetPen. BetPen es un dispositivo, es una especie parecida a las plumas de humana, donde podemos de una manera muy sencilla administrar Caninsulin, ¿vale? Caninsulin ya no va a ser, van a existir Caninsulin en viales para quien quiera seguir con sus jeringuillas normales, y vamos a tener otra presentación de Caninsulin que será en cartuchos, así de sencillos. Estos cartuchos se introducen de una manera súper sencilla, no tienen ninguna complicación, ningún secreto en lo que va a ser el dispositivo, y mediante la puesta de una aguja
una aguja que viene perfectamente biselada y lubricada para que no le duela a ningún perrito ni a ningún gato. Se introduce así, está todo hecho para que nadie se pinche, tiene un capuchón interior y cuando queramos ya pinchar lo tenemos directamente la aguja preparada. En la parte que podéis ver aquí, a lo mejor no lo veis, pero tampoco hagáis mucho esfuerzo, no pasa nada, estoy seguro que os lo presentarán a final de año, que es cuando se va a lanzar el producto. Calculamos la dosis, es que es sencillo, por ejemplo, una unidad o media unidad, hay dos versiones, y directamente al principio lo que tenemos que hacer es ir eliminando ese aire, veis que hay un poquitito de aire, ya cuando sale un poquitito es tan sencillo como coger el animal y eliminar ahí. En este caso hemos puesto una dosis muy baja, vemos que son solo gotitas y esto ya se inocula de una manera muy sencilla. A final de año tendréis disponible este BetPen, pero estoy seguro que seguiremos hablando de él y seguiréis encontrando más información a través de vuestros delegados, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues esto es una pequeña introducción, muy rápida, y ahora vamos a pasar a contestar alguna de las preguntas que me habéis planteado. Vamos a empezar, algunas ya están contestadas, pero otras no. Javier, que le habíamos contestado anteriormente una pregunta, pone: ¿en qué momento del día le sacáis la sangre para determinar la glucemia? Si es una curva de glucosa, imagino... Si vamos a hacer una curva de glucemia, normalmente a los perros que estamos dosificando 2 veces al día, una inyección se pone a primera hora de la mañana, depende un poco del propietario, pero en torno a las 8 o 9 de la mañana suele ser la primera. Entonces, si se dosifica de esa manera, sacamos sangre, pues si le pinchan a las 8, pues entonces la misma rutina que llevan. Entonces vienen a la consulta, les sacamos sangre, comen, o si lo van a hacer en casa, lo mismo, el horario que lleven, normalmente a primera hora de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana, se saca la muestra, se le da de comer, se pincha y después cada dos horas. Lo ideal sería 12 horas, porque es cada 12 horas, si no podemos, a veces pues no podemos, pues 8 horas, pero bueno, lo ideal sería 12 horas. Muy bien. Porque puntualmente no tiene mucho sentido. No, sí. Solo una... Sí, van a hacer, no sé si se refiere a que es una sola determinación. Si es una sola determinación, eso nos... A ver, si es de cara, por ejemplo, al diagnóstico que viene, pues vamos a valorar en conjunto al animal, vamos a ver la clínica que tiene, determinaremos en el momento en el que viene, hay que tener en cuenta si está en ayunas o no, muy importante, porque si no, si un animal no viene en ayunas, además de que la glucemia va a estar elevada, si nosotros vamos a hacer un perfil bioquímico, pues es muy probable que interfiera sobre otros parámetros, que el suero salga lipémico, no podamos hacer, entonces siempre, eso ya no solamente para